pues han quedado como neutros y se pretenden no tocar. ¿Por qué digo que son importantes? Especialmente, por ejemplo, en el aspecto estadounidense, ¿no? Estados Unidos, como vemos, una de las grandes minorías en crecimiento es la minoría hispana. Si la hispanidad se asienta en el aspecto cultural y en el aspecto religioso, ¿cuál es la situación de los hispanos en Estados Unidos? A nivel cultural, el español, ¿no? Si no lo defendemos como una cultura, como una lengua, podemos decir, de tipo de vanguardia, pues es bueno, esta es la lengua de los inmigrantes, la lengua de los pobres, es la lengua de los sirvientes, ¿no? Por lo tanto, si tú hablas inglés, eres de clase media. Si tú hablas el español, pues lógicamente, tururú. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hispanos? Para la segunda o tercera generación, hablar todos en inglés y el español que ahí se quede. Entonces, no es una lengua que compita con el inglés, es una lengua que se mantiene gracias al flujo abierto de migración continua que queda allí. Y que, por lo tanto, hay un mercado de 40, 50 millones de personas que cada vez se alimenta más, y eso es lo que hay que potenciar, pero claro, un español que se transmita y que tenga toda su riqueza en todos los aspectos. Si es un idioma que exclusivamente se queda en los sectores bajos, lógicamente nadie quiere vivir en un sector bajo. Todo el mundo quiere que su hijo y su nieto sea mejor que él, y por lo tanto no le va a potenciar en una lengua que le va a calificar como de un sector que está bajo, ¿no? Entonces, o se hace para que tenga un reconocimiento a nivel científico, a nivel educativo, etcétera. A nosotros nos pasa porque nos obligan profesores casi exclusivamente al uso del inglés. Y si vemos incluso en las últimas elecciones, los programas que no se lee absolutamente nadie, los programas educativos, por ejemplo, que hablaba, por ejemplo, Ciudadanos, si Ciudadanos hubiese ganado las elecciones generales, ahora en este momento esta conferencia se estaría desarrollando en inglés, porque era casi el abandono absoluto del español como lengua educativa. Entonces, estamos a esos niveles. O sea, si España misma no potencia ni su propia lengua a nivel de considerar el español como una lengua científica de primer nivel en ese aspecto, entonces ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de uno de los puntales de la hispanidad, es precisamente nuestra personalidad cultural, ¿no?